Sean todos bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la Palabra de Dios. Hoy día, lunes 29 de agosto de 2022, nos encontramos en la 22ª semana del tiempo ordinario, año par, ciclo C. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré todo lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, voy a hacer una breve referencia a la primera lectura. Llevar el mensaje de Cristo no es nada fácil, sobre todo para las personas a quienes tú se lo vas a llevar que o no conocen a Cristo o no creen, o creen en otras cosas. Y a Pablo le pasó cuando fue a Corinto. Se encuentra con una comunidad de personas muy sabias, muy brillantes. Estoy hablando de los griegos. Sin embargo, allí está el punto. Pablo dice que se sintió débil y tembloroso. Y dice que no llegó con oratoria ni grandes teorías. Sencillamente habló de Jesús, el Mesías y crucificado. Aceptar el misterio de la cruz es fundamental en nuestra fe, ya que en la cruz, recordemos que está la fuerza del Espíritu que se va a comunicar después de la muerte de Jesús en la cruz. Para nosotros los católicos es muy importante esto de la cruz, por eso tú observas en todas las iglesias a un Cristo crucificado, ¿verdad? Recordemos también cuando Jesús va anunciando, les va diciendo a los discípulos, a sus seguidores, a los apóstoles, que Él va a luego enviar a un Espíritu que va a ser el abogado, el consolador, el paráclito. También vemos que Pablo no habla con palabras propias. Él lo dice bien claro, dice en el versículo 4, mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder. Y esto es muy importante destacar.
Ahora bien, hay que tener cuidado con esto del espíritu y el poder, porque sabemos que a través del espíritu pues el Señor obraba curaciones, milagros. Bueno, él era el mismo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, sabemos que después los apóstoles también hacían sanaciones y curaciones en su nombre y expulsaban demonios. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice claramente en algunos textos bíblicos que el diablo también puede hacer curaciones y milagros. Sin embargo, los utiliza para sus propios fines y, como decimos en el argot popular cristiano católico, pasa factura. Y hay que confirmar la fe en el Señor, como lo hizo Pablo durante toda su experiencia de vida. Y para confirmar la fe no es solamente con palabras, ni tampoco con la sabiduría humana, sino con el poder de Dios y pues con la experiencia de vida, la experiencia de fe. Pasando al texto del Evangelio según San Marcos, el primer punto es el rol del profeta. Vemos pues a un Juan Bautista que viene a ser el precursor del Mesías. Y quiero destacar que es importante reconocer cuando algo o alguien es justo, ¿verdad? Como Herodes reconocía a Juan. Sin embargo, nosotros nos dejamos vencer mucho por intereses personales y ofrecemos a veces cosas que atentan contra la moral y fe cristiana y cometemos grandes injusticias. Como sucede aquí en este texto donde dice que Herodes dice que él veía a Juan como un hombre justo y le escuchaba escucharlo. Sin embargo, no dudó en matarlo porque se sintió muy complacido por sus bajas pasiones lujuriosas y cumplió lo que le habría prometido a la hija de Herodías, aun sabiendo que iba a cometer algo grave, una injusticia contra Juan. El segundo punto es el mensaje que se predica. Juan anuncia la conversión, el arrepentimiento, volver a Dios, y lo hace con valentía. Predica la verdad, pero no nos gusta que nos digan la verdad, ¿cierto? Como le sucedía a Herodías, se molestaba mucho. Ella estaba cometiendo un pecado de adulterio, ¿verdad? Y vamos nosotros haciendo daño a las personas, aún sabiendo que estamos cometiendo un error, que estamos en pecado, y probablemente eso nos lleve a la muerte del alma. Y no solamente a la muerte del alma de nuestro ser, sino de otras personas. Y esto nos lleva a un tercer punto, que lo he llamado el pecado lleva a la muerte. Lleva a la muerte del que está cometiendo el pecado, pero también cuando inducimos al pecado a otras personas con lo que yo he llamado, o se llama, la falsa misericordia. Decimos que nosotros venimos a anunciar a un Cristo misericordioso, amoroso, que perdona, pero no anunciamos y no denunciamos todo lo que sucede a las personas cuando no son obedientes, ¿verdad? Y están siguiendo un camino que no los lleva a la salvación. Eso es una falsa caridad y es más, nos convertimos en cómplices y el pecado nos lleva a la muerte, no solamente que nos lleva de un pecado hacia otro pecado hasta llevarnos a la muerte espiritual, sino que también estamos llevando a la condenación del alma a esas personas. Por eso hay que anunciar y denunciar con valentía, hay que anunciar y denunciar la verdad en Cristo Jesús, buscando siempre, por supuesto, la salvación de las almas, y no buscar silenciar a las personas o silenciar la verdad que es Cristo Jesús. Oremos. Señor, te pedimos en nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo que nos concedas la gracia de obrar con verdadera vocación cristiana para la salvación de las almas. Amén. Que Dios te bendiga. Mortis pestem quam plantavit, primus parens hominum. Ipsa stella nunc ignetur, sidera compescere.